Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el profesor José Martín Rodríguez. En esta ocasión les hablaré del vicio de dicción cacofonía. Les invito a que me acompañen y a desarrollar la temática de hoy. Espero que estén atentos y atentas con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo nuevos saberes en su vida diaria. Espero se encuentren bien, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia, y por supuesto que permanezcan en casa. Comenzaremos nuestro aprendizaje de hoy recordando algunos conceptos que lo más seguro es que ustedes ya los conocen. ¿Cuáles son los vicios de dicción? Muy bien, observemos barbarismo, anfibología, solecismo, vulgarismo, monotonía, redundancia y cacofonía. Después de enumerar algunos vicios de dicción, vamos a definirlos. Barbarismo. Incorrección en el uso del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir malas palabras. Veamos el ejemplo. Fuistes, cuando lo correcto es decir fuiste. Vulgarismo. Los vulgarismos son palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma. Por ejemplo, decimos aiga y lo correcto es decir haya. Anfibología. Doble sentido de una palabra o frase que puede provocar dudas e interpretaciones erróneas. Veamos el ejemplo, el cerdo del niño. Aquí no sabemos si el niño es cerdo, si el cerdo es propiedad del niño o si el niño es como un cerdo. Sigamos definiendo los vicios de dicción. Ahora hablaremos de la monotonía, falta de variedad que produce aburrimiento o cansancio. Si nosotros decimos el maestro es algo extraño, hay un error, lo correcto sería el maestro es poco extraño. Solecismo, error gramatical que consiste en alterar el orden sintáctico correcto de los elementos de una frase. Veamos el ejemplo, María y yo he ido de vacaciones, cuando lo correcto es que digamos María y yo hemos ido de vacaciones. Redundancia, repetición de sonidos, palabras, construcciones para expresar una idea o concepto que ya se ha manifestado. Si decimos subir para arriba, cometemos el error. Lo correcto simplemente es decir subir. Ya definimos algunos vicios de dicción. A partir de este momento, entonces, vamos a hablar del tema que vamos a tratar hoy, el vicio de dicción, conocido como cacofonía. Para iniciar con el tema de la cacofonía, vamos a hacer la lectura del fragmento de un poema del poeta hondureño Juan Ramón Molina. Tal como estabas. En el recuerdo estás tal como estabas. Mi conciencia ya era esta conciencia, pero yo estaba triste, siempre triste, porque aún mi presencia no era la semejante de esta final conciencia. Entre aquellos geranios, bajo aquel limón, junto a aquel pozo, con aquella niña, tu luz estaba ahí, Dios deseante, tú estabas a mi lado, Dios deseado, pero no había entrado todavía en mí. Después de haber leído el fragmento, ¿qué les parece si contestamos las siguientes preguntas? Observemos la primera. ¿Qué les llamó la atención del texto que leímos? Siguiente pregunta. ¿Qué palabras tienen igual sonido? ¿En qué se parecen y se diferencian dichas palabras? ¿Es correcto o no usar palabras con sonidos semejantes en una misma frase? ¿Por qué? Estoy seguro que cada uno de ustedes en este momento, en su mente, ya tiene la respuesta a cada una de estas preguntas. Ustedes pudieron observar en la lectura que hicimos anteriormente la repetición de algunas palabras, de algunos sonidos. Vamos a compartir ahora el concepto de lo que es cacofonía. La palabra cacofonía proviene del griego cacofonía, que significa malsonante.
La cacofonía es un sonido repetido que se produce cuando usamos las mismas letras o sílabas dentro de una oración, párrafo o texto. Este vicio es uno de los más comunes, tanto en el lenguaje hablado como en el escrito. Es importante destacar que la cacofonía puede darse en los siguientes casos. La unión de dos sílabas. Con conocimiento. Aquí repetimos la sílaba con. La repetición constante de una misma palabra. Rueda, rodando. Repetimos la palabra rodar. La presencia de una misma vocal en la unión de dos o más palabras. Vaya a Argentina. Repetimos la vocal A. La aparición de una misma sílaba en palabras cercanas. Manuela va a la escuela. Aquí el sonido que se repite es ELA. Después de definir el término cacofonía y ver algunos casos en que se da este vicio de dicción, vamos a observar este cuadro comparativo en expresiones en forma incorrecta y a la par cómo deberíamos decirlo correctamente. El primer ejemplo, Roberto corre rápido a Rosa y le ruega que regrese. Hay una repetición del sonido R. Si hacemos la corrección, podríamos decir Roberto le pide a Rosa que vuelva. El segundo ejemplo, va con cables y con cadenas y con cantos de sirenas. Se repite con y estos sonidos permanentemente. Entonces, si lo corregimos, va encadenado y con sonido de sirena. El siguiente ejemplo, Susana supo salir del surco sin problemas. Sonido S, se repite mucho. Corrijamos, Susana logró emerger del surco con facilidad. Colócalo donde coloqué los libros de cocina. Entonces la palabra colocar se repite. Corrijamos y digamos correctamente, colócalo donde están los libros de cocina. Tú que estuviste ahí, ¿viste lo que sucedió? También hay repetición de sonido. Lo ideal sería decir, ¿presenciaste lo que allí sucedió? Y en el último ejemplo, nunca camina por la calle. Nunca camina por la calle. Noten que se repite el sonido K. Entonces, en forma correcta, podríamos decir jamás camina por la calle. Después de observar el cuadro comparativo con los ejemplos en forma correcta e incorrecta, pudimos comprobar que con los cambios hechos, la oración adquiere otro sentido y se vuelve más comprensible al eliminar la cacofonía. Para evitar este vicio se debe sustituir las palabras problemas por sinónimos, alterando el orden de las palabras para evitar sonidos semejantes, expresando la misma idea de otra forma sin que afecte la coherencia en el texto. Esto lo pudimos comprobar con el ejemplo anterior. Cuando se repetían sonidos, entonces utilizábamos sinónimos para cambiar ese significado. Y cuando se repetían en forma constante también sonidos, alteramos el orden de las palabras y podíamos ver una vez que eliminábamos la cacofonía cómo esa oración adquiría un sentido diferente. Hemos hablado sobre vicios de dicción, sobre la cacofonía, en qué caso se da la cacofonía, cómo evitar cacofonía. Entonces, en conclusión, después de todo lo que hemos hablado, vamos a decir que la cacofonía se presenta cuando una persona al expresarse repite una sílaba o vocal de forma continua, resultando incómodo para las personas que lo escuchan. Por lo tanto, tiende a dificultar el entendimiento de lo que se quiere decir. Una manera fácil de evitar la cacofonía es utilizar sinónimos o cambiar el orden de las palabras sin que afecte la coherencia del texto. Muy bien, queridos estudiantes, ahora toca el trabajo a ustedes. La tarea que van a realizar es la siguiente. En este ejercicio hay una serie de ejemplos donde ustedes encontrarán cacofonías. Su trabajo consiste en eliminar las cacofonías en cada ejemplo
y luego van a presentar este trabajo a sus docentes para que pueda valorar lo realizado por ustedes. Muy bien, jóvenes, como siempre, para mí es muy satisfactorio estar con ustedes en esta jornada de trabajo. Antes de marcharnos, quiero dejarlos a manera de reflexión con el siguiente pensamiento. Te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio va a terminar siendo el mayor logro de tu vida. Reflexionen sobre esto. Recuerden, te queremos siempre estudiando en casa. Hasta la próxima.